generalidades en torno a Infostat. Vamos a ver cómo se abre cuando usted tiene un documento, que puede ser un documento en formato Infostat, como el que tienen de ejemplo en la página web, o puede ser un ejemplo, un documento Excel, ¿sí? Que ustedes pueden exportar. Supongamos que, bueno, esto solamente te lo pide este cuadro de diálogo solamente cuando es una variable, es un documento Excel que yo lo voy a transformar a Infostat y tengo que indicar simplemente dónde arranca, ¿sí? Las variables que quiero trabajar. Pero bueno, eso es solamente cuando se exporta desde Excel. Infostat, como habíamos visto, es un programa que es una base de datos. Fíjense que aparecen distintos tipos de variables, ¿sí? Como edad, tiempo de reacción, si durmió bien. Y aparecen distintos casos que son las filas, ¿sí? Nosotros lo que podemos ir viendo, por ejemplo, acá a las variables, las podemos ir clasificando en función del tipo de variable que son, ¿sí? Entonces, por ejemplo, edad es una variable donde hay números enteros, ¿sí? En cambio, sexo, por ejemplo, es una variable categórica. Entonces, nosotros cuando ponemos acá tipo de datos, entero, porque es una variable que en este caso la edad puede ser un entero. Pero también podría ser una categoría, por ejemplo, ¿sí? Como pues en el caso de sexo. O una fecha, pero bueno, nosotros vamos a poner entre entero y categoría, son los dos valores que vamos a ir utilizando, ¿sí? Entonces, eso generalmente el programa te lo hace por defecto, pero por las dudas siempre está bien testear, porque a veces que tenés problemas con algunos cálculos y suele ser porque el programa no tiene bien la información sobre el tipo de datos, ¿sí? En general, para las variables que son categóricas, cuando pongamos tipo de datos, elegimos categoría. Fíjense que aquel programa lo hizo automáticamente, pero bueno, hay veces que es importante chequearlo por las dudas simplemente, ¿sí? Entonces, cliqueas con el botón de la derecha y ahí pones tipo de datos y elegís la opción más adecuada. Bueno, ¿cómo podemos hacer para calcular una tabla de frecuencias utilizando Infostat? Bueno, fíjense que acá tenemos las variables, son sexo, edad, tiempo de reacción y durmió bien. Tiempo de reacción está medido en lo que es una medida de tiempo, ¿sí? La edad, el sexo biológico, si es hombre o mujer, y después si durmió. Si yo quiero hacer una tabla de frecuencia, voy acá a estadística, tabla de frecuencia, y lo único que tengo que hacer es seleccionar la variable, en este caso supongamos sexo, ¿sí? Selecciono la variable y voy a aceptar, me aparece un cuadro de diálogo, donde ahí yo puedo pedir, bueno, mucha información, límite inferior, límite superior, el marcador de clase, la frecuencia absoluta acumulada, relativa, etc. ¿Sí? Esto ya lo vimos en otro video. En este caso, como es una variable que donde no hay, es una variable categórica, voy a seleccionar solamente el marcador de clases y la frecuencia acumulada y la frecuencia relativa. Frecuencia absoluta y relativa. Las frecuencias acumuladas, ¿sí? En este sentido, en este caso, no tendría mucho sentido calcularlas, ¿sí? Más que todo, la idea es trabajar con la frecuencia absoluta y relativa. Después otra opción que te tira el programa es personalizar. Y acá ver si voy a trabajar, personalizar la tabla, ¿no? O directamente pedirle que trate las variables como enteros, como conteos, ¿sí? O si los voy a trabajar como intervalos cerrados por derecha. Ahora vamos a explicar qué es esto de intervalos cerrados por derecha, ¿sí? Bueno, doy a aceptar y fíjense que acá me indica que hay dos clases, ¿sí? La variable sexo, hay dos clases. Está la clase 1, que la categoría es hombre, la clase 2, que la categoría es mujer. Y después aparece la frecuencia absoluta y la frecuencia relativa y la frecuencia acumulada, que en este caso no tiene mucho sentido, ¿sí? Pero bueno, puede tener alguna utilidad como para saber cuál es el total de casos, ¿sí? En este caso vemos que hay una misma distribución de casos entre hombres y mujeres, ¿sí? Fíjense que tenemos, bueno, 5 casos, creo que son 5, no alcanzo a leer bien, 8, perdón, y ahí el total. Vamos a suponer que yo quiero trabajar con otra variable, como es la variable de edad, que no es una variable categórica, ¿sí? Entonces, bueno, el procedimiento es básicamente el mismo. Voy a estadística, tabla de frecuencias, selecciono la variable que quiero trabajar, que en este caso habíamos dicho que era la variable edad, ¿sí? Pero podría pasar todas, ¿no? Podría pasar sexo, pero bueno, vamos a seleccionar la variable que quiero trabajar en este caso, ¿sí? Que es la edad.
variable de edad. La tabla de frecuencia también puedo pedir que lo trabaje como un entero, ¿sí? Como si fuera conteos, porque a diferencia de la otra variable que era categórica, acá son variables con números enteros, ¿sí? Entonces puedo decir que me haga un conteo de los casos, ¿sí? Y acá sí puedo pedir, bueno, límite inferior, límite superior, marcador de clase, etcétera. Pero bueno, a los fines simplemente de explicar cómo vamos a trabajar, vamos a trabajar con estos valores. Fíjense que acá tengo la variable edad y el marcador de clase lo que me está indicando es el valor, ¿sí? O sea, fíjense, tengo 18 años, 19 años, 20 años, 22 años, 21, a todos los valores, ¿sí? Hasta 29, ¿sí? Fíjense que hay otro aspecto interesante, no sé si interesante, pero importante a señalar, que es que incluso aparecen cuando hay ceros casos, ¿sí? Fíjense que acá en la edad hay un solo caso de 29, es decir, yo hasta 22 tenía casos, ¿sí? Y después no tengo más casos, fíjense que son todos ceros, 23 0 casos, 24 0 casos, 25 0 casos, etc. Hasta 29 que hay un caso, ¿sí? Bueno, este es uno de los motivos por los cuales por ahí se conviene trabajar directamente creando intervalos, ¿sí? Que agrupan. Entonces decimos entre 18 y 20 casos, entre 21 y 23, etc. ¿Cuántos casos hay? Pero bueno, acá no hay tantos valores, entonces por eso capaz que podés trabajar los valores como enteros y trabajás con todos, pero si no, también es útil trabajar con desarrollar intervalos para trabajar las variables, sobre todo cuando tenés muchos valores, como para que acá es hasta 29, pero imagínate que vos tuvieras mucha más amplia la gama de edad, desde 1 hasta, no sé, 67, te va a quedar una tabla gigantesca. Entonces acá como son pocos valores, bueno, lo podés ir trabajando, le podés pedir como si fuera un entero, pero si no te conviene desarrollar lo que son intervalos para hacer el análisis de frecuencia, ¿sí? Fíjense que acá tenés la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa, te indica acá la proporción de casos, que en este caso tienen 19, y la frecuencia absoluta acumulada, ¿sí? Bueno, estos son básicamente los valores. Sí, bueno, un aspecto que para ahí vamos a ver es cómo trabajar con variables, por ejemplo, tiempos de reacción, cuando yo quiero trabajar con intervalos, ¿sí? Los tiempos de reacción, si yo hiciera la tabla, me quedaría, o sea, si yo lo trabajo como entero, me quedaría larguísima. Entonces lo que yo voy a hacer es definir agrupamientos, clases. Voy a dejar el marcador de clase, que va a ser el valor que está en el medio, y voy a poner un límite inferior y un límite superior. Nada, acá tengo la opción. Fíjense que dice intervalos cerrados por derecha. Ahora les voy a contar de qué se trata eso, ¿sí? Pero básicamente la computadora automáticamente me dice que va a trabajar va a calcular 4 clases, ¿sí? Es decir, me los va a agrupar en 4. Yo podría variar ese número, pero bueno, vamos a dejar eso. Fíjense que acá me lo agrupó en 4 y tenés un límite inferior, límite superior, marcador de clases, ¿sí? Te va indicando para estas 4 clases en los tiempos de reacción, cuál es la frecuencia absoluta, en este caso de 7. O sea, hay 7 personas que tardaron entre 1,30 y 2,67, ¿sí? Fíjense que hay, no sé si se alcanza a ver, pero hay corchetes y paréntesis, ¿sí? Ahora vamos a ver de qué se trata eso, pero básicamente lo que te indica es desde dónde hasta dónde va un valor, una clase, ¿sí? Y ahí el marcador de clase es el valor que está en el medio, la frecuencia absoluta, la cantidad de casos que está dentro de esa clase, ¿sí? En este caso que tienen entre 1,30 y 2,67 de tiempo de reacción. Bueno, la frecuencia relativa es la proporción de casos, ¿sí? En este caso, 44, o sea, si multiplicáramos por 100, tendríamos 44% de los casos que se ubicarían ahí. Y fíjense que arrancan con paréntesis y cierran con corchetes, ¿sí? ¿Eso por qué es? Te indica 167 es el valor donde finaliza, por eso aparece el corchete, eso era lo de cerrado por derecha, ¿sí? Los valores que están a la izquierda, que fíjense que abren con un paréntesis, te indican, bueno, dónde se inicia esa y el corchete hasta dónde llega, ¿sí? En este caso estos valores llegan hasta 267. 267 inicia, pero no se incluye dentro de la segunda clase, ¿sí? Sino porque ya estaba en la clase anterior. Es decir, se empieza a contar a partir de acá y termina en 403.
¿sí? Y ahí fíjense que aparece el corchete que te dice que es hasta ese valor inclusive, el corchete, ¿sí? Eh, entonces, lo que te está indicando es la amplitud de cada intervalo y el marcador de clase te indica el valor que está en el medio. En general, lo que nosotros hacemos es ver más o menos el marcador de clase, porque yo el programa te lo hace automáticamente a estos intervalos y ya empezamos a ver directamente cuál es la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa, etcétera, de cada caso. ¿Mm?